Buenos días, hermanos y hermanas, ¿cómo les va? Sean todos bienvenidos en esta mañana, en este nuevo día que Dios nos permite estar aquí. Feliz día a los padres. Gracias a Dios por la oportunidad. Y bueno, vamos a avanzar. Dijo el pastor, disculpen la demora. ¿Quién es la demora? ¿Quién es la demorado? Para disculparla. No, vamos a avanzar, hermanos. Estamos con este tema del Espíritu Santo. El Espíritu Santo en nuestras vidas. Quiere decir que nunca estamos solos. Así de que el día de hoy tenemos por título Andemos en el Espíritu. Así que vamos a comenzar con una oración. Oremos. Bendito Dios, Padre amado, te damos las gracias una vez más. Venimos delante de ti, Padre, con un corazón contrito y humillado, Padre, para buscar de tu presencia. Para simplemente, Padre, seguir conociendo tu carácter, conociendo quién eres tú en verdad, Padre. La mejor manera de hacer eso es a través de tu palabra. Es de la manera que podemos conocer tu carácter. Es de la manera que podemos en realidad descubrir quién eres tú. Bendito Dios, te damos las gracias por el privilegio, por la oportunidad que tú nos das de estar aquí esta mañana, de poder seguir buscando de ti, de poder seguir conociéndote, Padre. Es por eso que pedimos, Padre, que prepares nuestra mente y nuestro corazón. Es por eso que pedimos, Padre, que seas tú quien nos hable en esta mañana. Que sea tu Santo Espíritu hablando a cada uno de nosotros, tocando corazones, Padre, quitando dudas de nuestra mente. Bendito Dios, nos ponemos en tus manos a través de este estudio. Ciertamente dice tu palabra que tu Hijo amado nos envió el Espíritu Santo. Nos lo envió para que estuviera con nosotros, Padre. Nos lo envió para que nos guiara, para que nos redarguya. Bendito Dios, te damos las gracias por esa oportunidad. Padre, sin olvidarnos siempre de seguir intercediendo por aquellos que están en necesidad. De seguir, Padre, pidiéndote por todas las cosas que seguimos viendo y oyendo en este mundo. Por la violencia, Padre. Por la apatía de la gente, por las necesidades que vemos y oímos en el día a día. Bendito Dios, te pedimos que tú estés obrando en la vida de cada uno que está en necesidad, que tú estés obrando en la vida del enfermo, Padre, que tú le sanes, que tú le restaures. Bendito Dios, te pedimos por aquellos que aún no han conocido a tu Hijo amado Jesucristo. Te pedimos por aquellos que tienen ese grave problema, Padre, de no saber que tienen un problema. Bendito Dios, nos ponemos en tus manos en esta mañana y te pedimos que seas tú, Padre, quien nos hable a través de tu Santo Espíritu. Que toda palabra que hablemos, que toda palabra que digamos sea de acuerdo a tu voluntad. Bendito Dios, todo esto lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Bueno, hermanos, vamos a estar en el libro de Gálatas, capítulo 5, verso 16 en adelante. Seguimos con el tema del Espíritu Santo. La semana pasada hablamos de ser llenos o estar llenos del Espíritu en el libro de Efesios. Llenos del Espíritu. Hablábamos de lo que es en realidad ser llenos. Quiere decir que no hay necesidad de nada más. Entonces, si somos llenos, ahora podemos andar en el Espíritu. Ese es el título de esta mañana. Andemos en el Espíritu. El apóstol Pablo, a través de cada una de sus cartas, la semana pasada a la iglesia de Éfeso, esta semana a la iglesia de Galacia, en el libro de Gálatas, nos sigue animando, nos sigue
retando a que andemos en el Espíritu. Porque ciertamente lo hemos recibido, porque ciertamente si usted tomó la decisión de seguir a Cristo, usted ha recibido el Espíritu. Pero también nos anima a que no que tan solo lo recibamos, sino que seamos llenos del Espíritu. Y siendo llenos del Espíritu, no tan solo que lo tengamos en nosotros, sino que ahora andemos en Él. Estos temas siempre comienzan con una pregunta, y la pregunta es: ¿puede usted nombrar 3 evidencias de andar en el Espíritu? ¿Qué haría evidente de que usted anda en el Espíritu? ¿Cuál sería la evidencia? ¿Cuál sería la prueba de que usted en realidad anda en el Espíritu? 3 cosas. 3 cosas que podamos definir. Humildad. Amén. Amor. Lo principal. La palabra nos habla de 9 características: mansedumbre, templanza, paz, fe, etcétera, etcétera. Esas son las cosas que definen, son las características que definen a una persona que anda en el Espíritu. Entonces déjeme hacerle el comportamiento, su testimonio. Amén. Entonces déjeme hacerle esta pregunta: ¿cómo definiría su vecino o su compañero de trabajo o compañera de trabajo o su propia familia? ¿Cómo definiría su carácter? ¿Cómo definen las personas el carácter de alguien? Porque el carácter es algo importante. Buen comportamiento con las personas. Buen comportamiento. La palabra nos llama a que tengamos buen testimonio delante, no tan solo de la iglesia, sino de los de afuera. Es importante que tengamos un buen comportamiento. Es importante que tengamos un buen carácter. Pero eso es en un ambiente ideal. Eso es lo que deberíamos de demostrar. Eso es en esencia lo que el cristiano debe de demostrar. Pero la pregunta fue: ¿cómo lo definen sus compañeros de trabajo? La pregunta es: ¿cómo lo definen sus vecinos? ¿Qué tipo de carácter usted muestra ante ellos? Integridad. El carácter de una persona es importante. Saludar a los vecinos. Saludarlos, servirles, apoyarlos, etcétera, etcétera. Es tan importante el carácter de la persona que muchas personas toman la decisión basado en eso. Toman la decisión de decir: yo sí quiero tener amistad con esta persona o no, basado en su carácter. Muchas personas toman la decisión de votar por algún político basado en su carácter. ¿Y qué es el carácter? El carácter, dice, es un conjunto de rasgos, cualidades o circunstancias que indican la naturaleza propia de una cosa o la manera de pensar y actuar de una persona. Y esto es por lo que se distingue de los demás. El carácter nos da la distinción entre una persona y otra. ¿Qué tipo de carácter estamos mostrando nosotros? Por eso es que sabemos que el carácter de la persona es importante. Pero manifestar el carácter que embellece a la persona no es nada fácil. No obstante, cuando andamos en comunión con el Espíritu Santo que mora en nosotros,
su carácter obra en nosotros. La Biblia enseña que con la presencia y el poder del Espíritu podemos tener el carácter de Cristo. Con la ayuda del Espíritu Santo nosotros podemos mostrar el carácter de Cristo. Nosotros podemos ser el reflejo del carácter de Cristo. ¿Pero con la ayuda de quién? Con la ayuda del Espíritu Santo. Eso es lo que nosotros vamos a ver esta mañana a través de la palabra, hermanos. Dijimos que vamos a estar en Gálatas capítulo 5, verso 16 en adelante. Y le quiero pedir a alguien que lo tenga ahí, si le da lectura del verso 16 al 18. Amén. Miren lo que el apóstol Pablo nos dice a través de esta carta. Recordemos que estas cartas, seguimos hablando y haciendo el énfasis de que estas cartas eran a la iglesia. Siguen siendo a la iglesia. Dice el apóstol Pablo, digo pues, andad en el Espíritu. Andad en el Espíritu. La semana pasada vimos en el libro de Efesios de que nos hace un llamado a ser llenos del Espíritu. Que seamos llenos del Espíritu. Que seamos llenos. Esta botellita ya está media vacía o media llena, como usted quiera verlo. Pero quiere decir que tiene espacio para algo más. Usted le puede echar lo que usted quiera. El apóstol Pablo nos hace un llamado a que seamos llenos, completamente llenos, que no haya ninguna necesidad de algo más en nuestra vida. Que sea el Espíritu Santo el que está rigiendo nuestra vida, guiándola, orientándola. Ahora el apóstol Pablo en esta carta nos dice, digo pues, andad en el Espíritu. Andad, hace un llamado, nos habla de una llenura del Espíritu. Nos habla de que es la única manera. Es la única manera para que nosotros no estemos pensando en las cosas de la carne. Para que nosotros no estemos ideando cosas para volver a caer en la carne. Para volver a caer en el pecado. Digo pues, andad en el Espíritu, dice, y no satisfagáis los deseos de la carne. En otras palabras, el apóstol Pablo nos está diciendo que una cosa con la otra no puede ser compatible. No pueden ir de la mano. No pueden estar juntas. Andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. La única manera en la que podemos evitar estar en los deseos de la carne es andando en el Espíritu. Es estar llenos del Espíritu y andar en Él. Entonces déjeme preguntarle esto, con esto en mente. ¿Qué cosas frustran nuestro andar en el Espíritu? ¿Qué cosas son las que están siendo obstáculo para que nosotros vivamos una vida en el Espíritu? ¿Qué cosas? Oh, hermano, mi peor enemigo es el tiempo. ¿Por qué, hermano? Todos los días tienen 24 horas. ¿Por qué sería el tiempo su peor enemigo? Tal vez su peor enemigo es la planeación de su tiempo. Tal vez su peor enemigo es que no le ha dado prioridad a las cosas importantes de la vida. Porque el día sigue teniendo 24 horas. Entonces, ¿qué es lo que está frustrando que nuestro andar en el Espíritu no sea como debe de ser?
¿A qué le estamos dando más importancia en esta vida? ¿A qué le estamos dando prioridad para decir que no podemos andar en el Espíritu? El cristiano anda, es decir, vive en el Espíritu y debe de estar lleno del Espíritu Santo, teniendo así el poder para resistir la tentación de la carne. Teniendo el poder para resistir la tentación de la carne. Es lo que el apóstol Pablo nos está presentando aquí. Dice, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Tal vez no, hasta este punto no hemos entendido qué es lo que está sucediendo. Tal vez hasta este punto no hemos entendido lo que el apóstol Pablo nos está tratando de decir. Mire lo que dice el verso 17, dice, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu. El apóstol Pablo nos está clarificando que los deseos carnales no tienen nada que ver con el Espíritu. No pueden estar relacionados. Dice, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí. ¿Para qué? Para que no hagáis lo que quisierais. El apóstol Pablo nos está diciendo que estamos en una lucha continua. Una lucha continua, dice. Pablo propone que solo mientras andamos en el Espíritu tenemos la capacidad de rechazar y no satisfacer los deseos de la carne. Solamente mientras andamos en el Espíritu vamos a tener la capacidad de rechazar todo aquel deseo carnal. Aquí en este versículo también el apóstol revela una verdad importante. Que el cristiano es trasladado de la muerte espiritual a una lucha continua. A una lucha espiritual que dura toda la vida hasta que lleguemos a la presencia de Dios. Hemos pasado de aquella muerte espiritual porque hemos recibido a Jesucristo y ahora estamos en una lucha continua. Una lucha espiritual. Una lucha que es día a día. Entre los deseos que tenemos todavía. Porque mire lo que el apóstol Pablo le está diciendo a la iglesia de Galacia. No sé en realidad a qué porcentaje de la iglesia le hablaba, o si era a toda la iglesia en general, o si era te hablo a ti, María, para que tú lo entiendas, Patricia. No sé cómo era, pero la realidad es que el apóstol Pablo le estaba hablando a la iglesia de algo que era necesario cambiar, de algo que había una necesidad para llevarnos al entendimiento de que la lucha va a ser continua, de que la lucha es en el día a día, de que no va a ser una lucha de una sola vez, sino que va a haber una continuidad en esta lucha porque seguimos en un mundo caído. Seguimos viviendo en un mundo caído. Seguimos viviendo en un mundo lleno de pecado. Y no podemos seguirle dando lugar a la carne. El verso 18 dice, pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Si en realidad nosotros estamos siendo guiados por el Espíritu, ¿cree que le vamos a dar lugar a la carne? ¿Cree que le vamos a dar lugar a aquellos pensamientos erróneos? Aquellos pensamientos que no tienen nada que ver con el Espíritu. Dice,
Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Tres cosas que podemos ver aquí, hermanos. La primera es que andar en el Espíritu nos guarda contra satisfacer los deseos de la carne. Es lo que el apóstol Pablo está exponiendo aquí. Que si nosotros estamos dando lugar a que el Espíritu Santo guíe nuestras vidas, a que el Espíritu Santo en realidad esté obrando en nosotros, no vamos a permitir ser controlados por aquellos deseos carnales. El cristiano maduro anda en el Espíritu y está consciente de lo que es la carne. Y Pablo reconoce esta lucha. Afirma que la única manera para ganar la victoria es andar en el Espíritu. Es darle ese lugar al Espíritu en nuestra vida, para que en realidad nos guíe y nos oriente, y así no estemos dando lugar a la carne. El segundo punto es que andar en el Espíritu revela el contraste con la carne. Revela que en realidad son dos cosas tan opuestas. Revela que sí hay una lucha continua, dice, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne. Y estos dos se oponen entre sí. Son dos cosas totalmente opuestas, son dos cosas que no pueden cohabitar en nuestra vida al mismo tiempo. ¿Es una o es la otra? El cristiano espiritual observa la batalla desde su postura en Cristo. Armado con las armas de la luz, el creyente sabe que no hay terreno neutral en esta lucha. Y por lo tanto, consentir con la carne, aún en lo que aparenta ser insignificante, es perder la batalla. Consentir y dar lugar a la carne en cosas que a lo mejor decimos, esto no creo que sea tan importante, este detallito, esta mentirita blanca no creo que sea tan importante en mi vida. ¿Quién se va a dar cuenta de ello? En cosas tan insignificantes no podemos pensar que no tiene alguna consecuencia, porque le estamos dando lugar a la carne, porque estamos entonces perdiendo la batalla, esa batalla que es continua y que seguirá siendo continua en nuestra vida. Tercer punto, andar en el Espíritu nos libera de la condenación de la ley. Dice, por otra parte, el creyente espiritual no cae en la red de la ley, tratando de cumplirla para vencer a la carne. El creyente sabe que la única solución al dilema es estar guiados por el Espíritu. Pero esto implica más que solo andar hacia adelante. Esto implica más que simple de decir sí, yo voy a hacerlo. Implica entrar en acción. Implica ir y dar un paso más allá de simplemente pensar que lo vamos a hacer. En verdad, dice, la vida en Cristo es guiada por el Espíritu Santo, con conocimiento, dirección y un resultado definitivo. Créalo, descartar los deseos pecaminosos de la carne es algo necesario, pero en sí, esto solo crea un vacío que invita a algo que lo llene de nuevo. ¿Verdad? Sacamos de nuestra vida los deseos de la carne. Mire, ya está media vacía. La pregunta es ahora, ¿qué va a llenar ese espacio? La pregunta es, en nuestra vida espiritual, ¿qué va a llenar ese espacio de aquellas cosas carnales que hemos podido desechar de nuestra vida? ¿Qué es lo que va a llenar ese espacio? La semana pasada hablamos de la llenura del Espíritu. Que no haya lugar para nada más en nuestra vida.
Va a quedar un vacío. La solución a este dilema es estar llenos del Espíritu Santo, siendo guiados en el conocimiento, dirección y propósitos de Dios. Eso es lo que tiene que llenar nuestra vida. Tener el conocimiento, y conocer cuáles son los propósitos de Dios y en realidad ser guiados por el Espíritu hacia los propósitos de Dios. Entonces volvemos a hacer la pregunta, hermano y hermana. ¿Qué cosas están frustrando nuestro andar en el Espíritu? ¿Qué cosas están siendo obstáculo para que nosotros en realidad podamos ser guiados por el Espíritu de Dios? Para que en realidad podamos ser llenos del Espíritu. Porque hermanos y hermanas, yo lo he oído cientos de veces y tal vez lo he dicho también. Hermano, es que somos humanos. Oiga, hermano, ¿por qué falló en eso? Es que soy humano y la carne es débil. Créame que sí, la carne es bien débil. Pero ¿dónde está el Espíritu de Dios en nuestra vida? Seguimos escudándonos con la excusa más simple y sencilla que encontramos. Somos humanos. La carne es débil. Y la palabra lo dice. A la verdad, la carne es débil. Pero ¿qué está haciendo el Espíritu de Dios en nuestra vida? Nos está guiando, nos está orientando, nos está dando el entendimiento y conocimiento de lo que tenemos que cambiar en nuestra vida. La pregunta es si lo estamos haciendo. La pregunta es si le estamos dando el lugar que merece en nuestra vida. Quiero invitar a alguien a los siguientes versículos. Versículo 19 al 21, por favor. Amén. Mire lo que el apóstol Pablo nos sigue diciendo. Pero quiero hacerle esta pregunta antes de entrar en detalle en estos versículos. Esta pregunta dice: ¿es posible andar en las cosas de la carne sin afectar nuestra relación con el Espíritu? ¿Será posible que podemos seguir viviendo en las cosas carnales sin afectar nuestra relación personal con el Espíritu de Dios? ¿Será posible? ¿Cómo es su relación personal con alguien que lo dañó de alguna manera? Oh, yo ya lo perdoné, hermano. Sí, yo ya lo perdoné. ¿Y cuál es su reacción cuando esa persona se acerca a usted a pedirle algún favor? O a simplemente hacerle una conversación. ¿Usted ya lo perdonó? Es una relación continua, es una relación sin problemas, sin resentimiento, ¿Será que nosotros podemos seguir viviendo en la carne y pensar que no hemos afectado nuestra relación con el Espíritu de Dios? El apóstol Pablo dice: y manifiestas son las obras de la carne, que son, y nos da un enlistado de tantas cosas que dice que son manifiestas. ¿Qué quiere decir eso? Que se dejan ver en nuestra vida, que en realidad se ven,
en nuestro diario andar, en nuestro diario vivir. Dice, y manifiestas son las obras de la carne. Nos da un enlistado aquí de cosas que a lo mejor nos asustamos y nos sorprendemos, pero dice adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías. ¿Y qué cree que dice el apóstol Pablo? Dice, y esta no es toda la lista. Y esto no es todo de lo que vamos a hablar. Y esto no es todo de lo que podemos hablar acerca de las cosas de la carne. Dice, y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto. Acerca de las cuales yo quiero reprenderlos, acerca de las cuales yo quiero que ustedes sepan que están mal. Acerca de las cuales dice cosas semejantes. Miren lo que nos dice Primera de Corintios capítulo 6, versos 9 y 10. Este versículo comienza con una pregunta. Dice, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis. Dice, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. El apóstol Pablo en varias de sus cartas nos da un enlistado de aquellas cosas que son producto de la carne, que son producto del pecado, y que aquí nos dice que estas cosas se manifiestan. En otras palabras, se ven en nuestro diario vivir. Se ven en la manera que actuamos, en la manera que nos relacionamos con la gente. Se ven de muchas maneras en nuestra vida. Y nos da un enlistado por algunas cosas mencionar simplemente. Nos dice que estas cosas son notorias en la vida de las personas. Nos dice que estas cosas en algún momento saldrán a la luz en nuestra vida. Porque las obras de la carne son manifiestas, se dan a conocer, salen a la luz. Nos da un enlistado, pero si vemos varias de las cartas del apóstol Pablo, nos habla de muchas otras cosas. Que no pensemos que este es el enlistado y nos vamos a enfocar en simplemente decir, oh no, yo no tengo ni una de esas en mi vida. No. La lista continúa, hermano y hermana. Pero dice, acerca de las cuales os amonesto. Acerca de las cuales yo quiero hacerles saber, yo quiero hacerles entender que están mal. Que no debe de haber lugar en su vida para esto. Dice, como ya os lo he dicho antes. Como ya os lo he dicho antes. O sea que el apóstol Pablo no es la primera vez que hablaba de este tema. No es la primera vez que le hablaba a la iglesia de esto. Como ya os lo he dicho antes, y aquí en 1 Corintios capítulo 6 nos lo dice de la misma manera, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Oye, hermano, pero se levantó de malas hoy o qué? No, la palabra de Dios nos habla a cada uno de nosotros. La palabra de Dios, el apóstol Pablo le hablaba a cada una de las iglesias y dice, y esta no es la primera vez que yo hablo de esto. Y seguimos hablando a la iglesia. La pregunta es, ¿dónde estamos? La pregunta hace rato la hice.
¿Qué tipo de carácter estamos demostrando a nuestros vecinos, a nuestros compañeros de trabajo? ¿O cómo nos conocen? Tal vez de repente vemos a un compañero de trabajo y viene de frente y como que se da la vuelta y dice, vaya, no quiero ir. ¿Por qué será? Nos hemos hecho la pregunta, ¿por qué será? ¿Por qué será que el compañero no quiere ni saludar? ¿Qué es lo que hice? ¿Qué es lo que he hecho? Pablo está aquí amonestando al creyente. Pablo está dando una amonestación a todo aquel que ha recibido a Cristo, pero que de alguna manera no tenía el entendimiento correcto de cómo vivir la vida cristiana. Y dice, ¿por qué seguimos hablando de este tema? Porque no es la primera vez que lo he hecho, dice, como ya os lo he dicho antes. Pablo describe la vida guiada por el Espíritu Santo, pero también Pablo está consciente de que muchos creyentes no han entendido la continuación de la lucha contra la carne. La lucha es una lucha día a día, porque vivimos en un mundo caído, porque vivimos en un mundo de pecado, porque seguimos viviendo en la carne y porque seguimos diciendo que la carne es débil, y por mucha razón. El apóstol Pablo quiere y nos sigue amonestando a todo aquel creyente que necesita vivir una vida en el Espíritu, que necesita vivir una vida llena del Espíritu. Pablo enfatiza su punto de vista lo más claro posible. Si esos comportamientos fueran evidencia o síntoma de alguna enfermedad, como algunos le llaman, imagínense, muchos le llaman al adulterio enfermedad, muchos le llaman a la borrachera enfermedad. Hermano, no se vaya a contagiar. El apóstol Pablo quiere hacer énfasis que esto no es ninguna enfermedad. Esto es el resultado de nuestras debilidades. Esto es el resultado de las cosas que todavía están en nuestro corazón. Y no es ninguna enfermedad. Porque si fuera enfermedad, hermano y hermana, entonces no habría nadie responsable por su pecado. No habría nadie responsable de lo que ha hecho o ha permitido que suceda en su vida. La pregunta hace rato fue que si es posible andar en las cosas de la carne sin afectar nuestra relación con el Espíritu Santo. Andar en la carne afecta nuestra vida espiritual. Pablo nunca asume una vida regenerada que no pueda ser impactada por el pecado. Aún con la certeza de la salvación, el creyente debe de mantenerse en guardia contra los deseos de la carne, que pueden afectar la obra del Espíritu Santo en su vida. Eso es lo que el apóstol Pablo nos está haciendo saber. Que una cosa no puede ir con la otra, que el pecado no puede en realidad compartir con el Espíritu Santo en nuestra vida. Una cosa o la otra. Segundo punto es que andar en la carne se manifiesta en los hechos pecaminosos. Pablo continúa identificando los pecados en los que el creyente puede caer si no mantiene la guardia
sobre su vida espiritual. Pablo expande los parámetros de esta lista para incluir algunos pecados nunca imaginados por él, pero muy comunes en nuestros días. La lista es interminable, hermano y hermana. ¿A qué estamos dando lugar en nuestra vida? ¿A qué estamos dando lugar en nuestro diario vivir? Tercer punto. Andar en la carne obstruye la entrada al reino de Dios. Oiga, hermano y hermana, pero yo soy salvo. ¿Por qué salvo, hermano? Yo acepté a Jesucristo. ¿Sí? Usted está reflejando el carácter de Cristo en su vida diaria. Usted está trabajando en eso para que su vida cada día sea más el reflejo de Cristo. Miren lo que nos dice Gálatas capítulo 5, verso 13. Dice, porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Esa libertad que Jesucristo nos ha dado, hermano y hermana, no es para que nosotros vivamos una vida de la manera que nosotros queramos vivir. Esa libertad que Jesucristo nos ha dado es para que nosotros ahora seamos llenos del Espíritu y podamos ser guiados por el Espíritu en nuestro diario vivir. En otra parte de la palabra dice, porque no usemos la libertad como libertinaje. Para que no pensemos que podemos hacer y deshacer de la manera que nosotros queramos, porque ahora somos libres en Cristo. Alguien que vaya a Gálatas 5, 22 al 25, por favor. Hasta ahí. Amén. Miren lo que el apóstol Pablo ahora nos está diciendo. El apóstol Pablo, habiendo demostrado la incompatibilidad de las obras de la carne con la nueva vida en Cristo, ahora dice, Pablo prosigue a enseñar o a señalar el carácter distintivo de una vida rendida a la guía del Espíritu Santo. El apóstol Pablo pasa de mostrarnos y decirnos, esto es lo que yo quiero amonestar, esto es lo que yo quiero hacerles saber que está mal, que no deben de permitir. Ahora a demostrarnos ese carácter diferente, esa nueva vida en Cristo, esa nueva vida que no tiene nada que ver con la carne, con el pecado. Dice verso 22, más el fruto del Espíritu, y ahí empieza. ¿Cuántos pueden nombrar las 9 características del fruto del Espíritu? Son 9. ¿Cuántos podríamos nosotros nombrarlas por nombre sin ver nuestra Biblia? Porque va a ser muy difícil representar algo que no sabemos. Va a ser muy difícil, ¿verdad? Aquí nos los describe en el verso 22 y 23. Dice, mas el fruto del Espíritu es, primeramente, ¿qué? Amor. Después, gozo, paciencia,
benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. ¿Qué dice? Contra tales cosas no hay ley. Contra tales cosas quiere decir que nosotros en realidad estamos viviendo a través de la guía del Espíritu Santo. Y no va a haber nada que nos pueda apuntar, no va a haber nada que nos pueda culpar. Si nosotros en realidad estamos viviendo bajo el Espíritu de Dios. Nueve características, hermano y hermana. No son 9 frutos, no nos confundamos. 9 características del fruto del Espíritu Santo. Todos sabemos que aquí tenemos agua, ¿verdad? Ahora podemos ver que se mueve ahí adentro. ¿Usted sabe de qué está compuesta el agua? H2O. ¿Y qué es eso? Una parte de una cosa y 2 partes de otra. Así es el fruto del Espíritu, hermano y hermana. Son 9 características, pero es un solo fruto. Así de que no se me vaya muy lejos y me diga, hermano, es que mire, yo sí soy bien paciente. Yo sí tengo mucha fe, pero no soy muy manso. No tengo mucha mansedumbre. Yo de repente como que dicen algo y voy para allá. Yo no soy muy templado, que digamos. No tengo mucha templanza. Son 9 características, hermano y hermana, pero es un solo fruto. En otras palabras, usted como creyente debe de tenerlas todas y cada una de ellas en su vida, para demostrar ese carácter que cada vez refleja más el carácter de Cristo. Pablo aquí pone el fruto del Espíritu primero, porque el fruto asegura la clase de árbol que somos. ¿Qué árbol somos, hermano? ¿Qué fruto estamos dando? Pablo identifica 9 características, pero no debemos de pensar que son 9 frutos distintos. Es un solo fruto, hermano y hermana. El Espíritu produce amor, gozo, paz. Y ahí tenemos la seguridad de que se van a manifestar en nuestra vida. Cuando usted empieza a tener el fruto del Espíritu, hermano y hermana, también se va a manifestar, también se va a ver, también va a ser notorio para la vida de los demás. Mateo capítulo 7, verso 17 al 20 dice, hermana, así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. Así que el apóstol Pablo nos está diciendo que estas son 9 características del fruto que cada creyente debe de tener en su vida, y que también debe de ser conocido por ello. Tres cosas que podemos ver en este pasaje, hermanos. La primera, andar en el Espíritu produce el fruto del Espíritu. Más importante que las buenas obras, el fruto del Espíritu asegura la clase de árbol que somos. El Espíritu Santo produce todos los rasgos a su debido tiempo, como un solo fruto
en el cristiano lleno y guiado por el Espíritu. Segundo punto. Andar en el Espíritu crucifica las pasiones de la carne. No es que la carne muera por completo, pero crucificarla es un acto decisivo para el creyente que abre la puerta para que el Espíritu Santo le permita obtener la victoria contra la carne, creciendo en santidad. Creciendo en santidad cada día reflejando más el carácter de Cristo. Por eso es que el verso 24 nos lo dice así: pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Entonces, el apóstol Pablo simplemente quiere aclararle a todo aquel cristiano que sigue diciendo: sí, hermano, yo soy cristiano. Sí, hermano, yo he aceptado a Cristo. Entonces dice el apóstol Pablo: bueno, si tú lo dices así, pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si tú dices ser cristiano, quiere decir que tú estás viviendo una vida en el Espíritu. Quiere decir que tú ya diste lugar para que el Espíritu Santo llene tu vida y así la vivas día a día. Punto 3. Andar en el Espíritu manifiesta al fruto del Espíritu. Ya que hemos crucificado nuestros pecados en la cruz de Cristo y ahora podemos andar en el Espíritu, Pablo no está dudando que los lectores sean salvos. Él tiene la seguridad que como redimidos han sido liberados para mostrar en su andar el carácter de Cristo. Que podamos demostrar el carácter de Cristo. Última pregunta, hermano y hermana. ¿Cómo ha cambiado tu vida por andar diario con el Espíritu Santo? ¿Cómo ha cambiado tu vida? ¿Qué muestras hay de ello? ¿Qué estamos haciendo para que eso sea notorio? Así como lo dice la palabra de Dios. Que si las obras de la carne son manifiestas. Las obras de la carne se dejan ver en la vida de las personas. ¿Qué estamos haciendo nosotros para que el fruto del Espíritu también sea notorio en nuestra vida, en nuestro diario andar? Cuando el creyente en Cristo entiende la vida de fe, reconoce que andar en el Espíritu incluye una lucha constante contra los deseos de la carne. Pero esa lucha sí se puede ganar. Para el cristiano maduro, la lucha no es una que no tiene solución. El Espíritu da su fruto al creyente para vencer las tentaciones y andar con Él en victoria. Quiero concluir esto aquí con este pasaje, hermanos. Y es Colosenses 3:12. Vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre y de paciencia. Hermanos, que Dios me los bendiga.